Muy buenos días y bienvenido o bienvenida al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 11 del jueves 29 de marzo de 2018. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y buena suerte. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en pampua.es. El episodio de hoy se lo voy a dedicar a mi hijo Joan, que hoy cumple 10 años. ¡Madre mía! Ya le he explicado que es el cambio más grande que va a experimentar, en cuanto a dígitos se refiere, claro, hasta que cumpla 100 años. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es un CDN, para qué sirve, si es recomendable usarlo, pero antes... ¡demos paso al patrocinador! Web Empresa. Hosting especializado en WordPress. Es el hosting que usamos nosotros desde hace tiempo. En pampua.es/webempresa te dejamos los 13 motivos que tienes para contratarlo. Échale un vistazo. Además, te damos un cupón del 20% de descuento. Entra ahora mismo en pampua.es/webempresa y guárdate tu cupón. Es probable que hayas oído hablar bastante de los CDN y de su capacidad para acelerar las páginas web, entre otros usos. Y no me extraña, ya que la velocidad de navegación en un sitio web es sin duda uno de los factores más relevantes para mejorar la experiencia de usuario, mientras tus usuarios navegan a través de las páginas web. Hoy en día, una página que tarde más de 2-3 segundos en mostrarse en pantalla hará que el usuario pierda la paciencia y abandone, para irse a otra página y encontrar lo que busca. Después de todo, en Internet todo está a unos pocos clics de ratón, así que ¿para qué esperar si se puede ir a otro sitio sin apenas esfuerzo? A su vez, la experiencia de usuario influye en el SEO de una web, ya que Google penaliza las páginas que tardan demasiado en cargar, precisamente por su efecto negativo en ese factor. Esto, hasta ahora, era razón suficiente para ponernos las pilas y empezar a optimizar las imágenes, como contamos en el episodio número 7, instalar un plugin de caché, como vimos en el último episodio, el 10, o utilizar plugins que consuman pocos recursos. De esto hablaremos la semana que viene. Hoy vamos a hablar de otras formas de optimizar. Usar un CDN. A diferencia de otras optimizaciones realizadas sobre recursos o componentes instalados en el servidor web o en WordPress, con un CDN intervienen servidores externos, que interactúan con el servidor web para acelerar la descarga de una página y, en consecuencia, la velocidad de navegación. A continuación te mostraré en qué consiste, cómo funciona y, desde un punto de vista práctico, cómo puedes instalar y configurar un CDN en tu WordPress para aprovechar todas sus ventajas. ¿Qué es un CDN? Un CDN es, de forma resumida, un conjunto de servidores distribuidos por todo el planeta y conectados entre ellos a través de Internet. Pero creo que la mejor forma de comprender qué es un CDN y cómo funciona es conociendo primero el proceso que se sigue, desde que un usuario introduce una dirección en su navegador hasta que la página web correspondiente aparece en pantalla. Aunque no hay diferencias significativas con otros gestores de contenidos, con el fin de simplificar la descripción de este proceso, vamos a suponer a partir de ahora que accedemos a la página web de un sitio en WordPress. El procedimiento sería el siguiente. 1. El usuario introduce la dirección web en el navegador. Segundo, el navegador identifica el servidor correspondiente a esa dirección y le solicita la correspondiente página web. Tercero, el servidor recibe esta petición y WordPress genera un fichero HTML a partir de la información que tiene en las bases de datos. Cuarto, el servidor envía ese fichero HTML al navegador que hizo la petición, en el punto 2. Quinto, cuando el navegador recibe el fichero HTML, lee e interpreta su contenido. Sexto, durante esa interpretación pueden aparecer referencias, direcciones web, a diversos recursos como ficheros de estilos, CSS, imágenes o cosas así que forman parte de la estructura de la página web. Séptimo, por cada una de esas referencias el navegador solicita ese recurso al servidor inicial. Octavo, el servidor atiende cada una de esas peticiones localizando el correspondiente recurso en su disco duro y enviándolo al navegador. Noveno, a medida que el navegador va recibiendo estos recursos, va generando y mostrando la página web al usuario. Por regla general, todos los recursos de una página se encuentran alojados en el mismo servidor que ha generado el fichero HTML. La utilización de este tipo de herramientas libera al servidor de hosting de esta última tarea, de forma que solo deberá encargarse de atender las peticiones del navegador, los puntos 3 y 4. Por su parte, el CDN se encargará de atender las referencias a recursos estáticos, los puntos 7 y 8. ¿Cómo funciona un CDN? Si analizamos en detalle el proceso que hemos descrito, observaremos que gran parte del trabajo realizado por el servidor de alojamiento no está, paradójicamente, dedicado a la tarea más importante, la de generar y entregar la página HTML al navegador que la solicita.
En vez de ello, el servidor de alojamiento dedica un elevado tiempo de proceso a simplemente localizar y entregar ficheros de recursos al navegador. Entre estos recursos, los más frecuentes son las imágenes, que suelen ocupar bastante más espacio, y en consecuencia consumen mayor ancho de banda que la propia página HTML, por muy optimizadas que estén. Con este recurso, el servidor de alojamiento puede centrar su trabajo en lo importante, atender las peticiones de los usuarios y generar los ficheros HTML que le solicitan y entregarlos de vuelta. Hasta ahora, solo nos hemos parado a ver el efecto externo de utilizarlo, pero seguramente ya empiezas a vislumbrar algunas de las ventajas que nos pueden aportar. Pero antes de ver en detalle para qué sirve, vamos a pararnos un poco en saber cómo funcionan los CDNs y así aprender mejor todas sus posibilidades. Esquemáticamente, el principio de funcionamiento de un CDN se basa en los siguientes 3 puntos. Primero, disponen de una extensa red de servidores conectados a través de Internet dispersos a lo largo y ancho de todo el mundo. Segundo, almacenando localmente en esos servidores una copia de todos los ficheros de recursos estáticos que tenemos en nuestro servidor de alojamiento. Y tercero, interfiriendo, en el buen sentido de la palabra, y atendiendo las peticiones de estos ficheros de recursos cuando un navegador las solicite para generar y mostrar la página web al usuario. Veamos a continuación cada punto con más detalle. Disponer de una red de servidores. Aunque hasta ahora nos hemos referido al CDN en forma singular, como si fuese un único elemento, en realidad se trata de un conjunto de servidores distribuidos por todo el planeta y conectados entre ellos a través de Internet. Gracias a esta disposición, cuando un navegador solicita un recurso, le atiende el servidor que tenga más próximo a su propia localización, reduciendo enormemente el tiempo de envío y recepción de los datos. La gestión y funcionamiento internos de esta red de servidores es completamente transparente tanto para el propietario de la web como para el que utiliza el CDN, como para los usuarios que navegan a través de las páginas web, etc. Para uno y el otro, este tiene la apariencia externa de un único servidor que entrega los ficheros y recursos a través de Internet. Luego, lo de almacenar localmente los recursos. Tiene sentido, ya que si el CDN, no nos importa cuál de sus servidores, va a entregar, por ejemplo, una imagen o un CSS a un navegador, pues lo lógico es que lo tenga almacenado en su propio disco duro. Porque si tuviera que solicitarlo a nuestro servidor de alojamiento, tendríamos que detener la generación de las páginas HTML, con lo cual dejaríamos de tener los beneficios que nos podría proporcionar el CDN. La forma en la que estos ficheros llegan, se almacenan y se distribuyen entre los servidores del mismo, pues la verdad es que nos da igual, ¿sabes? Lo importante es que eso funcione sin que tengamos que hacer nada. Por defecto, la mayoría de los CDNs hacen una copia local de todos los ficheros de recursos cuando se instalan y activan por primera vez. Igualmente, el propio CDN se encarga de revisar que su propia copia local esté actualizada con cualquier cambio en el fichero original del servidor de alojamiento. Luego, lo de interfiriendo y atendiendo las peticiones de los recursos. Hasta el momento disponemos de una red de servidores y distribuidos en ellos una copia de todos nuestros ficheros de recursos. Sin embargo, las referencias, las direcciones web, a estos recursos desde el código HTML de las páginas web siguen siendo a nuestro servidor de alojamiento. Esto significa que cuando el navegador lea e interprete las direcciones web en el código HTML, seguirá solicitando al servidor de alojamiento y no a los servidores del CDN. Por tanto, para que el navegador descargue esos ficheros desde el CDN, habrá que cambiar las direcciones web para que apunten a la de los servidores CDN en lugar de nuestro servidor. Aquí podemos asustarnos un poco. ¿Tenemos que cambiar las direcciones de todas las imágenes que tenemos en la página web? En principio sí, pero los proveedores de este tipo de CDN proporcionan normalmente herramientas, un plugin para CDN, normalmente para WordPress, para que lo haga automáticamente, ¿sabes? Que no tengamos que hacerlo nosotros imagen por imagen, cambiar la ruta. Pero es que hay otra modalidad aún más sencilla que ahora la vemos. Mira, te cuento, modalidades de funcionamiento de un CDN. Los proveedores para WordPress pueden optar por dos alternativas. Una vez instalado y configurado este plugin, el proceso de cambiar las direcciones web es automático y la primera es la que tanto para el propietario de la web como para los usuarios que navegan por ella. No tienen por qué saber dónde están realmente alojados los recursos. Y luego, la segunda modalidad es aquella en la que las direcciones no varían, sino que los servidores atienden directamente esas direcciones como si fueran el servidor de alojamiento original. Este es el caso de un servidor de CDN funcionando como un proxy, colocándose entre el navegador y el servidor de alojamiento. Cuando el servidor puede suministrar el recurso solicitado porque tiene una copia local, lo entrega en ese momento.
Si no lo puede suministrar, ya sea porque no está almacenado en su disco duro o porque es una copia obsoleta, pues redirige la petición al servidor de alojamiento original para que la atienda. Con esta modalidad, el servidor de alojamiento siempre estará detrás del servidor de CDN, por lo que se obtiene una capa adicional de seguridad contra posibles ataques externos, que primero deberían de atravesar el CDN. Además, dispone de la posibilidad de almacenar una copia estática de las páginas web, comportándose como un servidor caché, especialmente útil cuando nuestras páginas de contenido cambian con poca frecuencia, lo que ocurre en la mayoría de webs corporativas. El propio servidor de CDN se encarga de actualizar periódicamente estas copias estáticas para asegurar que los usuarios siempre tengan acceso a la versión más reciente de las páginas. Pero vamos a ver qué significa CDN, porque llevamos un buen rato hablando de CDN y no sé contar lo que significa. CDN es Content Delivery Network, o lo que es lo mismo, red de distribución de contenido. Por eso lo de que son muchos servidores distribuidos por todo el mundo para distribuir de la manera más eficiente pues las imágenes y los CSS, todo el contenido de nuestra página web. Veamos ahora para qué sirve un CDN. Ahora que ya sabemos en qué consiste este término y cómo funciona, pues vamos a ver qué servicios nos proporciona un CDN en WordPress y cómo podemos aprovecharlos para mejorar el tiempo de respuesta de nuestro servidor y, en consecuencia, la velocidad de navegación a nuestros usuarios. Y también pues, en Google, ¿vale? Primero, almacenando y entregando los ficheros de recursos estáticos. Fundamentalmente las imágenes y ficheros CSS. Esta es la principal característica de los servidores y casi su razón de ser. Como he comentado anteriormente, al disponer de una copia local de los recursos estáticos, se libera al servidor de alojamiento de tener que enviarlos al navegador, cuando un usuario accede a una de sus páginas web, liberándolo para así dedicarse a otras tareas. Segundo, caché de recursos dinámicos. Los recursos dinámicos son aquellos que genera el gestor de contenidos cada vez que alguien visita la página web. Por ejemplo, las páginas web en WordPress son generadas cada vez que alguien accede a ellas, cogiendo contenidos de la base de datos y demás. Cuando el sitio web tiene muchas visitas, este proceso se repite continuamente, lo que afecta al rendimiento del servidor de alojamiento. Para evitarlo, se puede configurar un CDN que almacene una copia estática de estas páginas web dinámicas y que actúe como una caché. Así, cuando varios usuarios naveguen por las mismas páginas, lo que van a hacer es acceder al CDN y todos tendrán la misma copia de la página. Es el servidor de CDN, como ya te he contado antes, el que se encarga de mantener actualizadas las copias estáticas. Tú no tienes que hacer nada. Y en este punto hay que señalar que no todos los CDNs para WordPress ofrecen este servicio y que en la mayoría de casos suele ser un servicio de pago. Pero ahora te cuento que hay forma de hacerlo con uno gratuito, que para la mayoría de usuarios el plan básico es suficiente. Tercero, respuesta más rápida para usuarios de otros países. Nuestro servidor de alojamiento es uno y lo tenemos en un país. Normalmente conviene tenerlo en el país donde se encuentran la mayoría de nuestros usuarios, ¿vale? Y pues eso tiene la ventaja de que para la mayoría de usuarios vamos a ofrecer una respuesta rápida, pero claro, si tenemos usuarios de todo el mundo, pues no vamos a contratar hostings por todo el mundo, ¿vale? Esto sí que lo podemos hacer con un CDN, ¿vale? El CDN se encarga de ofrecer al usuario el contenido desde el servidor que más próximo se encuentre a su ubicación física, reduciendo significativamente el tiempo de tránsito y, en consecuencia, el tiempo de descarga y de navegación de la página web. Cuarto, optimizando el uso de recursos del servidor de hosting. En la primera sección te contaba que el proceso de generación y descarga de una página web pues tiene varios puntos y gran parte de la capacidad del servidor de alojamiento se consume en descargar ficheros estáticos, ¿vale? Al externalizar esta descarga, el servidor se puede dedicar a lo que realmente es lo importante, a la atención de los usuarios y generar las páginas web para los que la visitan. De esta forma se puede atender a un mayor número de usuarios y servir más páginas web sin afectar negativamente al tiempo de descarga y de navegación. Esto va bien, sobre todo cuando tenemos pues un pico de usuarios que nos vienen todos a la vez, por una campaña de publicidad, porque nos ha mencionado un influencer, porque hemos aparecido en la tele, por lo que sea, ¿vale? Quinto punto, protección contra ataques de hackers, especialmente contra los ataques de denegación de servicio, también conocidos como DOS, por las siglas en inglés, que consiste en realizar un alto número de accesos simultáneos al servidor con objeto de saturarlo y que no pueda atender las peticiones de usuarios legítimos. Los servidores de